Seguimos conversando sobre el aumento de casos de COVID-19 y como siempre nos interesa hacer docencia en la población, que sepa cómo están las cifras en este momento y que en base a ello pues pueda tomar las previsiones, las precauciones necesarias. Bien, vamos con gráficas compartidas por el Ministerio de Salud. Vía Zoom también tenemos al doctor Paulino Vigil, con él vamos a conversar en breve. Estos son datos del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud correspondiente a pues las recientes semanas. Este es el reporte de casos de COVID confirmados como positivos en los últimos días. Este es el último que comparte el Ministerio de Salud, dicho sea de paso, y corresponde pues al siguiente total de defunciones, que son de 8.519, eso es hasta la fecha. Importante destacar, el pasado sábado 19 de noviembre se detectaron 731 nuevos casos, el total de la semana pasada fueron de 3.103 casos positivos. Unas 4 defunciones se reportaron en la semana pasada. Las pruebas realizadas fueron de 25.103. El porcentaje de positividad, el último del día sábado, fue de 16.7%. El promedio de la semana en cuanto al índice de positividad es del 12.4%. Este es el reporte entonces. El total de casos activos al sábado 19 de noviembre es de 3.502. En sus pantallas ustedes aprecian cómo está el porcentaje de positividad en este momento, es superior al 12%. Y les decía, vía Zoom tenemos pues un excelente entrevistado que pues va a aprovechar este momento, ¿por qué no?, para hacer docencia. También lo ha hecho durante todo este tiempo a través de entrevistas, a través de sus redes sociales. Es el doctor Paulino Vigil, es ginecólogo, es además obstetra, es un investigador en nuestro país y da seguimiento a este tema de los casos de COVID. Doctor, me da mucho gusto que pueda acompañarnos. La audiencia de Nexoticias sin duda se lo agradece. ¿Cuál sería una recomendación, doctor, viendo todas estas cifras y lo que está ocurriendo ya cerrando este año 2022? Muy buenas tardes, lo escuchamos. Ajá, doctor, tiene el micrófono apagado. Perdone usted si lo enciende, por favor. Bien, con el doctor Paulino Vigil. Hola, ¿me Sí, escuchan? continúe, doctor, lo ¿Me escuchamos. Muy escuchan? buenas tardes, adelante. Sí, muy buenas tardes. Decía que es un privilegio compartir con ustedes y Muchas poder gracias. orientar a la población, como ha pasado en los 2 años previos de esta pandemia. Nuevamente se disparan los casos al final del año y lo que tenemos que saber es que estamos en una fase ascendente de una ola de nuevos casos. Y si la población tiene esto presente, conociendo ya lo que podemos hacer para evitar enfermarnos, para evitar agravarnos, ir a un hospital o incluso morir, entonces tenemos que aplicar eso. Eso es lo más importante, saber que estamos metidos en una nueva ola y que esto involucra una responsabilidad por parte de la población que ya sabemos qué hacer. Y lo primero que sabemos que sirve y que es efectivo es vacunarse. Pero si la vacuna no funcionara evitando la infección, va a evitar el ingreso a hospitales, va a evitar las muertes y la secuela del COVID-19. Pero además existe la protección más importante no medicamentosa, que es el uso de la mascarilla. Entonces estamos en un periodo de muchos casos en el cual, sin que nadie nos obligue, debiéramos de salir al público, al contacto con otra persona, o usar mascarilla. Evitar al máximo las aglomeraciones y, por supuesto, si es necesario estar entre un grupo de personas, usar mascarilla. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé claramente un inicio del descenso de nuevos casos donde podemos retornar o retomar lo que estábamos unas semanas atrás sin la necesidad de usar mascarilla porque la cantidad de casos estaba muy bajo. Por supuesto, doctor, ya es un asunto de cuidarse a uno mismo, ¿no? Ante todas estas situaciones. Hoy día en el súper, por ejemplo, el supermercado ya no hay restricciones, anda uno, pues, como quien dice, a lo que Dios quiera, en los eventos masivos, ya es un asunto de cada quien. Sí, es que esto es muy claro. Por supuesto que al principio teníamos muchas dudas, algunas cosas no las sabíamos, otras cosas se inventaron para tratar de proteger a la población. Para estas alturas,
conocemos ya cómo protegernos. Primero, sabemos que hay una incidencia de casos elevado y que esto se va a ir aumentando cada día más. Si usted recuerda, la semana pasada teníamos apenas 1.372, ahora tenemos esta semana 3.103 casos. De 196 casos por día hemos pasado a 443 casos por día. Entonces, si yo sé esto, yo sé que cualquiera puede tener COVID, yo sé que cualquiera me puede transmitir el COVID. Entonces, ¿qué debo hacer? Protegerme yo. Si no estoy vacunado o si no estoy vacunado y me falta una vacuna o dos vacunas y creo pertinente, debo irme a vacunar. Esa es la primera estrategia. Pero lo otro, usar la mascarilla, porque ya tú lo sabes. Yo no entiendo por qué hay que obligar a la gente a eso. Ese tampoco es el concepto. Y si yo puedo evitar una aglomeración, debo evitarla por mí, por mi familia, por los que están alrededor mío. Entonces, es hora que nosotros, la población, tomemos seriedad de esto, evitemos que haya más tragedia, porque lastimosamente va a seguir muriendo gente y va a morir gente que no debió morir, porque ya a estas alturas no debe estar muriendo mayor cantidad de gente por COVID-19. Doctor, y quiero preguntarle, porque hoy día o para este tiempo todavía pues continúa el tema de las lluvias y en su mayoría lo que uno ve es que hay quienes dicen, no, pues un simple resfriado o yo tengo una o dos dosis, no habrán secuelas, no tuve síntomas. Eso persiste en este momento, ¿no? Sí, es contundente y muy interesante tu pregunta porque está bien, mucha gente, es que esto es un resfriadito, no va a pasar nada. Pero hoy publicaba en mis redes los resultados de una investigación contundente con casi 400.000 personas investigadas, donde se probó que tener una segunda infección, una tercera infección, una cuarta infección, aumenta contundentemente la posibilidad de que te mueras en esa próxima infección. Aumenta las complicaciones o daños a órganos o enfermedades. Aumenta la posibilidad de este COVID, long COVID o estos manifestaciones que vas a tener de COVID. Entonces, no pienses que es un simple resfriado o que ya te dio y que no te va a pasar nada si te vuelve a dar, porque el organismo humano es susceptible a cada nueva infección. Por ende, vacunado o no vacunado, si hay gente todavía no vacunado, tenemos que protegernos. Y aquí yo quiero insistir, esto tampoco es todo el año y ya probamos que podemos estar en el país libre, moviéndonos sin mascarilla, pero eso es en época donde la prevalencia de incidencia de casos es bajo. Una vez que paran los casos, tenemos que protegernos. Esto va a pasar. Ojalá en enero, que es lo que esperamos, que empiece a bajar, bajen los casos y ya retomamos nuevamente nuestra condición previa, Claro. pero por ahora tenemos que protegernos para evitar que se muera gente, incluso nosotros, cualquiera de nosotros es susceptible a morir, porque quedemos con secuela y por supuesto no confiarnos, porque ya nos dio y no nos pasa nada, ahora tampoco nos va a pasar nada, porque eso no es cierto. Doctor, y decía también la Caja del Seguro Social con uno de sus voceros la semana pasada que gran cantidad de las personas que están llegando en este momento a los hospitales, pues en su mayoría persiste que no tienen el esquema de vacunación completo en el país. Es así, no tienen el esquema de vacunación completo o no se han vacunado. Entonces, lastimosamente hay mucha gente en el país diciendo esto es un COVID leve, es una enfermedad, un resfriadito, es algo que no te va a pasar nada, pero no es cierto. Quienes estamos en los hospitales sabemos que la gente que está llegando y que se está complicando es esa gente que no se ha vacunado o que se ha vacunado en forma incompleta. Que es cierto que se infecta mucha gente vacunada, por supuesto que se infecta mucha, porque hay mucha más gente vacunada, pero la posibilidad de que te compliques o que tengas una enfermedad grave que amerite hospitalizarte o morirte es mucho más baja. Y esto no es nuevo, y esto no es una mentira, y esto no es para favorecer a nadie. Esto es la gran verdad con respecto a esta enfermedad, que ya tenemos 3 años de estar con ella, que se llama COVID-19. Doctor, ¿y usted sí cree que hemos aprendido algo? ¿Hemos aprendido la lección? No, no hemos aprendido la lección todo, pero gran parte de la población ha aprendido y también hay que reconocer eso a la población. Esto no es nuevo, pero si usted va a China,
Por ejemplo, pero son un país, o va a Japón, usted se da cuenta que ellos tienen décadas de estar usando las mascarillas, está protegiéndose. Y esto en el país es nuevo, pero usted sale a la calle en estos momentos y sí hay que aceptar que vemos ya gente usando la mascarilla sin ser algo obligatorio. Entonces esa gente ha aprendido, pero el resto de la población tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que ser más obedientes, tenemos que pensar más en el resto de la población y no solo en mí. Es que a mí no me va a pasar nada, a mí no me va a pasar nada, a mi familia no le va a pasar nada. Eso no es cierto, porque esta semana murieron 4 personas por COVID-19. Claro, 2 menos la semana pasada que murieron 6, pero en 2 semanas han muerto 10 panameños por COVID-19, que sin esta enfermedad no debieron morir. ¿Por qué no murieron? ¿Por qué murieron? A lo mejor porque no se vacunaron en forma incompleta, porque no creían en el sistema de seguridad que tenemos, o simplemente porque alguien que no cree en esto le llevó el virus y los contagió. Entonces, sí hemos aprendido, pero necesitamos seguir aprendiendo y aplicando lo que se ha aprendido en este periodo de COVID-19. Muy interesante, doctor Paulino Vigil, le agradezco mucho esta docencia, esta entrevista, saludos y pase buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, un placer como siempre. Aprovechando este momento de docencia con el doctor Paulino Vigil, es investigador, además ginecólogo y obstetra. Hace docencia no solo a través de este medio y otros medios, sino también a través de sus redes sociales. Desde hace semanas atrás venía insistiendo en volver a utilizar las mascarillas, sobre todo en estas zonas muy concurridas. Pasó el tiempo de los desfiles, hay eventos masivos en el país. Insistía en volver a utilizar la mascarilla, pues había o se preveía que ocurriera una sexta ola, pues llegó a nuestro país. Vamos, antes de concluir esta entrevista, con una gráfica también que les hemos presentado anteriormente del total de casos. Estos son los corregimientos con más casos de COVID-19 al cierre del 19 de noviembre, es decir, el pasado sábado. En los corregimientos de Bellavista es uno de los que mayor cantidad de casos tiene. También corregimiento de Rufina Alfaro, este es San Miguelito. Juan Díaz nuevamente tiene unos 33 casos activos. Le sigue nuevamente Betania y San Francisco. Ha sido la constante, no solo ahora con esta sexta ola de la que se habla, sino desde el inicio de la pandemia. Corregimientos como Juan Díaz, Betania, Rufina Alfaro, siempre han estado en este listado donde se reporta la mayor cantidad de casos positivos de COVID-19.